¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo me les va? Dios les bendiga. Les saludo desde la distancia el doctor abogado Mauri Rojas. Continuando con la temática relacionada con la auditoría forense, hoy les hablaré sobre el rol del auditor forense dentro de su praxis. ¿Quién es un auditor forense? ¿Cuáles son las características de este auditor? ¿Cuáles son los estudios que debe poseer y las diferentes habilidades con las que debe contar para poder desarrollar con bastante diligencia, responsabilidad y compromiso la labor que se le ha encomendado? Como ustedes comprenderán, los investigadores privados en el mundo de los negocios son básicamente auditores forenses. Los responsables de escudriñar, de investigar, de explorar son auditores forenses, los que utilizan las herramientas investigativas para conducir directamente la búsqueda a través de los diferentes ingresos y cuentas totalmente pertenecientes a la organización laboral, a los fines de poder generar un resultado completamente informativo. Su habilidad va a estar completamente clara y basada en responder completamente y de manera inmediata y comunicar, por supuesto, toda la información que éste puede encontrar durante su proceso de auditor. Ellos, por supuesto, están completamente preparados para mirar a través de los números y determinar la situación real de los negocios. Pero este simplemente es una forma, una perspectiva de mirarla. El auditor forense es una persona que analiza, que interpreta, es una persona que recopila y presenta complejas finanzas, así como también da una correcta interpretación, que valga la redundancia, de los flujos de movimiento financiero y por supuesto de procesos, así como también de procedimientos. Lo hace de forma entendible y hace lo complicado sencillo. El contador, por citar a uno de los muchos profesionales que se encargan de realizar auditoría, es en su capacidad un auditor forense directamente. ¿Por qué? Porque posee la experiencia, cumple una función completamente de localizar y aportar pruebas documentales en los distintos procesos judiciales, ya sean estos de carácter civil, de carácter penal, de carácter familiar, comercial, fiscal, laboral y otros. Es decir, en todas las ramas del derecho participa directamente el contador público o el contador, el administrador, como un auditor. Pero también el abogado como una consecuencia directa de su propia formación académica y de su experiencia profesional, es en sí mismo un auditor. ¿Por qué? Porque este se encarga de escudriñar y de velar los diferentes procesos que no se encuentran alineados ni en equilibrio con las diferentes normativas que regulan directamente la actuación de la organización laboral dentro y fuera del país. Por supuesto, al desarrollar este tipo de actividades, el abogado puede mostrar con claridad cuáles van a ser las consecuencias o cuáles serían las consecuencias de un trabajo inadecuado, dando por supuesto a conocer incluso las diferentes recomendaciones y observaciones pertinentes a los fines de minimizar, de mitigar o, por supuesto, y este es el fin claro, reducir o eliminar el riesgo presente. Pero, ¿quién es un auditor forense? ¿Qué es un auditor forense? Un auditor forense es una persona completamente profesional que se dedica a trabajos de auditoría, habitualmente en el libre ejercicio de una ocupación técnica. ¿Por qué es una ocupación técnica? Porque desarrolla actividades que se encuentran vinculadas a muchísimos aspectos de la vida laboral. Fíjense que, por ejemplo, les acabo de comentar que el contador desarrolla la auditoría forense desde el punto de vista contable. El abogado la desarrolla en el contexto jurídico. Pero ¿cuáles son las funciones? Las funciones generales del auditor básicamente tienen que ver con el ordenar todo un trabajo. Pero para ordenar e imprimir cohesión a su labor, el auditor debe contar con una serie de funciones tendientes a estudiar, a analizar, a diagnosticar totalmente la estructura y el funcionamiento general de una organización. Dicho eso, entonces las funciones del auditor básicamente van a estar comprendidas directamente a estudiar la normalidad o la normatividad,
la misión, los objetivos, la política, las estrategias, los planes de trabajo, los planes de desarrollo con que pueda contar la organización laboral, desarrolla el programa de trabajo de una auditoría completamente definida y de la misma manera define los objetivos y el alcance, así como también con una metodología para instrumentar la auditoría. Debe, dentro de sus funciones, captar la información necesaria para poder evaluar la funcionabilidad y efectividad de los diferentes procesos, de las funciones y sistemas utilizados en la organización laboral o en el ente laboral. Recaba también, revisa estadísticas, revisa los volúmenes, revisa cargas de trabajo, diagnostica los métodos de operaciones y los diferentes sistemas de información, hace respetar las normas de actuación dictadas directamente por grupos de filiación, grupos corporativos, grupos sectoriales y por supuesto las diferentes instancias normativas y en su caso que tengan que ver con la globalización y con el buen desempeño de la actividad laboral. Pero también un auditor tiene como función proponer los diferentes sistemas administrativos y modificar aquellos que permitan elevar la efectividad de la organización. Analiza la estructura y el funcionamiento de la organización en todos los ámbitos y por supuesto en diferentes niveles. También considera las diferentes variables ambientales, económicas que inciden en el funcionamiento de la entidad productiva. Analiza la distribución correcta del espacio y el empleo, del empleo de los diferentes equipos de oficina, evaluar los registros contables, mantiene el nivel de actuación a través de una interacción, a través de una revisión y por supuesto de continuos avances que necesite desarrollar la entidad laboral. Propone diferentes elementos de tecnología a utilizar, diseña, prepara los reportes, entre otros aspectos. Y todo esto, por supuesto, va complementado directamente con las diferentes funciones y preparación académica que pudiera tener el auditor forense. Esto es un tema que vamos a desarrollar un poco más adelante. También dentro de las funciones se encuentra, por supuesto, luego de haber preparado el informe, en manifestar las observaciones y las correcciones pertinentes directamente para eliminar los riesgos, como se los había comentado hace poco, eliminar los riesgos de interrupción y que representen de una u otra manera obstáculo para la efectividad y eficiencia, no solamente de los trabajadores, sino también del acto productivo de la organización. Y estos son las funciones directamente de un auditor. Cualquiera se preguntaría que es un trabajo completamente delicado y no hay nada más cercano a esta realidad. Sí, el auditor debe poseer conocimientos muy sólidos en esta área de trabajo, muy especialmente al momento de desarrollar una auditoría en una determinada institución laboral. Debe conocer esa naturaleza, debe conocer, por supuesto, las diferentes maneras, las propuestas, debe tener un plan de trabajo, debe tener una cohesión racional, una metodología directa de las funciones que va a desarrollar y cómo prepararla. En este sentido, es conveniente que él posea un equipo completamente preparado, acorde con los requerimientos para una auditoría administrativa, que cumpla con las exigencias de la empresa, ya que por supuesto esto le va a permitir poder interactuar de una manera completamente natural, de una manera coherente y congruente con los mecanismos de estudio que de una u otra manera, mis estimados profesionales, se emplearán durante el desarrollo de la auditoría. Por supuesto, atendiendo a estas necesidades, es recomendable apreciar algunos niveles de formación que, de acuerdo a la perspectiva de quien les habla, son completamente necesarios. Formación a nivel académica, formación a nivel complementario y, por supuesto, la formación empírica. Cuando hablo de la formación académica, estos son los estudios a nivel técnico, puede ser licenciatura incluso, posgrados en administración, información, comunicación, informática, ciencias políticas, ciencias públicas, derecho, relaciones industriales, relaciones ingeniería industrial, sociología, pedagogía e ingeniería, relaciones internacionales, diseño gráfico. Por supuesto que hay también otras especialidades como la tributaria, las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, que pueden complementar siempre y cuando haya la necesidad de parte de la empresa que se efectúe un análisis de este tipo. Pero este tipo de conocimiento, este tipo de formación académica siempre va a ser necesaria. No quiere decir esto que obligatoriamente deba poseerse esa formación. También la puede obtener
directamente a través del equipo de apoyo que éste pudiera poseer en el momento del desarrollo de la actividad. La formación complementaria es una instrucción directamente sobre la materia y que por supuesto se obtiene a lo largo de la vida profesional por medio de los diplomados, de los seminarios, de los cursos, de los foros. Es una formación completamente avanzada y que por supuesto atiende directamente a las necesidades del auditor, por supuesto a los fines de satisfacer esos requerimientos. Pero también tenemos la formación empírica, que es un conocimiento resultante de la implementación de auditorías en diferentes instituciones sin contar con un grado académico. Generalmente este tipo de situaciones lo vamos a encontrar de una manera muy frecuente. Es ese valor agregado, la experiencia que le da al profesional el haber desarrollado la actividad durante un tiempo no determinado, si se encuentra aún activo o si se encuentra inactivo. Ya hablamos directamente de un lapso ya completamente definido. Deberá por supuesto saber operar equipos de computación, de oficina, dominar 2 idiomas, 3 idiomas, dependiendo, les reitero, de la naturaleza de las actividades laborales de la empresa. Deberá tener incluso una cuenta dialógica, una dimensión de conocimiento bastante amplia, comprender el comportamiento organizacional y por supuesto el cultural de la organización laboral. Pero esto no basta. También el auditor debe poseer ciertas habilidades y ciertas destrezas. Y en forma complementaria directamente a la formación no solamente académica, sino también a la formación teórica, formación práctica. Y es por ello que el equipo auditor demanda de otro tipo de cualidades que son determinantes en el desarrollo de su actividad, en la práctica de su trabajo. Cualidades referidas a recursos personales, producto de su desenvolvimiento y dones intrínsecos a su carácter. En la expresión de estos atributos siempre he considerado que pueden variar de acuerdo con el modo de ser y el deber ser de cada caso en particular. Sin embargo, es conveniente que quien se dé a la tarea de cumplir con ciertas características de auditor sea poseedor de ciertas cualidades para poderla desarrollar, que valga la expresión, de una manera completamente razonada, lógica y responsable. Una de ellas, por supuesto, es la actitud positiva, la estabilidad emocional, la objetividad. Son 3 cualidades, son 3 características que debe poseer el auditor o la persona que desarrolla la actividad. ¿Por qué una actitud positiva? Porque siempre se debe afrontar los diferentes retos y, por supuesto, asumir que cuando una institución laboral posee diferencias y posee irregularidades que han sido detectadas por los responsables de la producción de las mismas, siempre buscarán una interpretación diferente y lógicamente una solución a ese problema. Entonces el auditor debe ser capaz de aportar esa solución a través del estudio, del análisis, a través de la caracterización, de la sistematización de su trabajo para poder ofrecer una solución, reitero, totalmente clara y necesitada. Debe poseer un sentido institucional, saber escuchar, esto es muy importante, saber escuchar, creatividad, respeto a las ideas de los demás, tener una mente completamente analítica, conciencia de los valores y principios que reposan y que están directamente entrelazados, abrazados a las políticas de la empresa, de su contexto y de su entorno. Debe poseer una capacidad de negociación, imaginación, claridad de idea, claridad de la expresión verbal y por supuesto de la escrita. Debe poseer capacidad para poder observar claramente. Debe tener iniciativa, discreción, facilidad para el trabajo en grupo y lógicamente, y esto no menos importante que las otras, un comportamiento totalmente ético. Al hablarles de la experiencia que debe poseer el auditor, este es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales que se tiene que considerar en las características del equipo es exactamente ella, la experiencia, ese valor agregado, esa experiencia personal de sus integrantes, ya que de ello por supuesto va a depender en gran medida el cuidado y diligencia profesional que se va a emplear directamente para determinar la profundidad de las observaciones que se efectúen. Por la naturaleza de la función directamente a desempeñar, existen varios campos que se tienen que dominar, y es aquí donde el auditor tiene que ser completamente comprometido
poseer conocimientos en las áreas sustantivas de la organización, en las áreas adjetivas también. Cuando hablo de la sustantiva me estoy refiriendo al conocimiento general de la organización, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Al referirme directamente a las áreas adjetivas, es la forma de conocer los procesos y procedimientos. Debe poseer un conocimiento de esfuerzos anteriores, con qué equipo cuenta, cuál es el recurso humano con el que cuenta la empresa, conocimiento de casos prácticos a los fines de poder efectuar estudio de casos, poder hacer contrastes, comparación. Debe poseer incluso este conocimiento derivado de la implementación de estudios de organizaciones de otra naturaleza. Conocimiento también basado en elementos diversos. Debe tener responsabilidad profesional el auditor. Y les digo esto porque el equipo auditor debe realizar un trabajo utilizando su capacidad, utilizando su inteligencia y criterio para poder determinar el alcance, la estrategia y las diferentes técnicas que habrán de aplicarse en una auditoría. Y por supuesto, evaluar los diferentes resultados y presentar los informes correspondientes. Pero para que esto se pueda realizar, debe poner especial atención, debe poner especial cuidado en ¿qué? En preservar la independencia mental. Debe tener, como ya antes se los había comentado, un juicio crítico, un juicio objetivo, claridad de ideas. Debe realizar su trabajo sobre la base del conocimiento y la capacidad profesional que ya él ha adquirido. Cumplir con las normas y criterios que se señalan directamente en su rol protagónico como auditor. Capacitarse, por supuesto, de manera continua. Y esto último es completamente necesario. Y dicho esto, también es complementario que se mantenga libre de impedimentos que le resten credibilidad a los juicios. ¿Por qué? Porque debe preservar su autonomía, debe preservar su imparcialidad al participar en una auditoría. También es conveniente señalar, mis estimados compañeros, estudiantes de Derecho y profesionales, que los impedimentos a los que normalmente se puede enfrentar el auditor son directamente personales y externos. Los primeros, es decir, los personales, corresponden directamente a diferentes circunstancias que recaen específicamente en el auditor y que por su naturaleza pueden afectar su desempeño, destacándose entre otros los vínculos profesionales, los vínculos personales, los profesionales, los financieros, el interés económico personal, la corresponsabilidad directamente en condiciones de funcionamiento totalmente incorrectas, la relación con instituciones que interactúan con la organización y por supuesto ventajas propias o ventajas previas, diría yo, que han sido obtenidas de forma ilícita o antiética. Los segundos, que son los impedimentos de carácter externos, van a estar relacionados directamente con la injerencia externa, que valga la expresión, en la selección o en la aplicación de técnicas de metodología para la ejecución de la auditoría. La interferencia con los órganos internos de control, los recursos limitados que pudieran estar presentes para desvirtuar el alcance de la auditoría, la presión injustificada para propiciar errores inducidos y por supuesto todo esto tiene que ver, en estos casos cuando se presentan este tipo de situaciones, el auditor tiene el deber de informar a la organización para que se tomen las medidas o las diferentes providencias que sean necesarias para extinguir este tipo de acciones. Finalmente, el equipo auditor, el auditor en sí mismo, no debe olvidar que la fortaleza de su función está completamente sujeta a la medida en que se afronte su compromiso con respeto y por supuesto, y esto tiene siempre que tomarse en cuenta, en apego a las normas profesionales tales como cuáles, como la objetividad, como la responsabilidad, la confidencialidad, el compromiso, la honestidad, el equilibrio, la institucionalidad, la iniciativa, la imparcialidad incluso. Cuando me refiero directamente a la objetividad, señalo directamente que es mantener una visión completamente independiente de los hechos, evitando por supuesto formular juicios o caer en omisiones que alteren de alguna u otra manera los resultados que se puedan obtener directamente de la auditoría. La corresponsabilidad, también me gusta llamarla, involucrarme en esto, la responsabilidad, implica el poder observar una conducta profesional cumpliendo con los encargos de una manera oportuna y eficiente. El auditor debe ser íntegro, debe poseer integridad, conservar, preservar sus valores por encima de cualquier tipo de presión.
La confidencialidad implica el hecho de poder conservar en secreto la información y no utilizarla en beneficio propio o de intereses de otros. Un equilibrio debe poseer equilibrio, es decir, no perder la dimensión de la realidad y el significado de los hechos. Honestidad es una de las más importantes, que implica el poder aceptar su condición y tratar de dar su mejor esfuerzo con sus propios recursos, evitando aceptar compromisos o tratos de cualquier otro tipo. La institucionalidad no debe olvidar el auditor que su ética profesional lo obliga a respetar y a obedecer a la organización a la que pertenece. Un criterio claro: emplear la capacidad de discernimiento de forma equilibrada. Debe poseer iniciativa, es decir, asumir una actitud completamente capaz de dar respuesta ágil y efectiva. Debe ser completamente imparcial, no involucrarse de forma personal con los hechos, conservando con objetividad todo lo que se realiza al margen de preferencias personales. Y por supuesto, creatividad. Esto quiere decir ser prepositivo, ser innovador, ser creador en el desarrollo de su propio trabajo. Por supuesto, todas estas son características que involucran un mayor desenvolvimiento, genera efectividad, genera eficiencia, y en el entendido de las acciones, el trabajo del auditor pasa a ser uno de los más pedidos, solicitados, demandados dentro de las organizaciones laborales. Instituciones farmacéuticas, instituciones educativas, centros médicos, hospitales, clínicas, toda organización productiva de asistencia, de servicio privado, de servicio público, requiere de la participación de un auditor forense para siempre mejorar sus procesos. Dicho esto, mis estimados profesionales, siempre para mí, nunca dejaré de decirlo, será un grato placer poderles servirles en esta área de capacitación profesional. Estoy a su más completa disposición, a sus órdenes, y les reitero, Dios les bendiga. Quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios les cuide.